Pero bueno. Che, hablando de palabras hermosas, palabras, estoy fascinada con el archivo de la memoria trans argentina. Te escuché ayer no, y vi que subiste una con fotos divinas. Porque las fotos son muy lindas y habla de las fotos y se los voy a empezar a leer un poquito. Es muy rapidito, no es necesario hacerlo grabado ni nada, porque son, aparte de las fotos de cada una de las chicas, de las fiestas, de momentos que han quedado en la memoria justamente del colectivo trans, aparte de fotos de amor, fotos besándose, fotos montadas, fotos en fiesta, fotos cachivache, fotos de cartas, fotos de cartitas que se mandaban. Esos libros que cuando vos, más allá de que estás leyendo, te aparece esa imagen real. Me fascina. Es divino. Te fascina. Mira el cumpleañito que le hicieron a él y el gorro que le metieron en el medio. Así, bueno, ayer puse algunas fotos en mi Instagram y hoy algunas cosas les quiero leer porque es muy interesante, digamos. Hoy vemos a las chicas trans todavía complicadas en muchas situaciones donde no tienen trabajos. Sí, donde hay un montón de cosas. Pero estas fueron las pioneras. Y estas abrieron camino. Y eso es muy importante, porque hay una etapa de la vida donde alguien tiene que abrir camino para todos los que vienen atrás. Pero la que abre camino es la que está más golpeada. Claro. Estaba leyendo que... bueno, te lo leo. Dale. Dice, ahora aprendimos a tener otra visión de la fotografía. Yo tengo fotos que las tengo separadas porque para mí son horribles, pero ahora tienen otro sentido. Yo creo que la fotografía tiene que hablar por sí sola. Las fotos te hablan, te cuentan cosas. La diferencia entre una foto realizada por un fotógrafo y otra por nosotras, yo creo que es la técnica. Nosotras hacíamos fotos casuales. Es importante la técnica, como también sacar una foto con un sentimiento, con un cariño, con afecto, con amor hacia la persona. Después la técnica es importante para que salga bien la foto. Las fotos que hemos sacado tienen más sentimiento. Las sacamos en un momento lindo, agradable, en un momento donde estábamos felices, aunque sea dentro de una casa, pero estábamos felices, festejando un cumpleaños o tomando un trago o fumando un porro, qué sé yo. Eran momentos felices para nosotras. Fueron fotos tomadas con cariño, está tachado con cariño, y dice, desde el alma. Tomada desde el alma. Y el colectivo trans lo que dice, archivo, perdón, no le dice colectivo. Archivo de la memoria trans es una reunión familiar. Surge de la necesidad de volvernos a abrazar, volvernos a mirar, de reencontrarnos después de más de 30 años con las compañeras que creíamos muertas, con las que nos distanciamos por diferencias o por el exilio, y principalmente con los recuerdos de las que ya no están. De nuestro pasado, atravesado por la exclusión y la violencia, quedaron muchas cosas pendientes en la urgencia por existir. Fotografías, relatos, diarios, revistas y objetos dan cuenta de nuestro activismo antes del activismo y del por qué hoy somos menos de 100 las que pasamos los 55 años. Tremendo. Se mueren muy jóvenes. El proyecto surgió por Claudia Pía Baudraco y María Belén Correa, ambas mujeres trans activistas y fundadoras en 1993 de ATA, Asociación de Travestis Argentinas, quienes habían imaginado tener un espacio donde reunir a las compañeras sobrevivientes y sus recuerdos. Pía fallece en el 2012, meses antes de lograr la sanción de la Ley de Identidad de Género, y María Belén desde el exilio funda el archivo en el 2000, punto. En 2014, con la ayuda de la fotógrafa Cecilia Estalles, comienza un trabajo de recopilación y de preservación digital de la documentación para su conservación y protección. Actualmente el archivo contiene un acervo de más de 10.000 documentos. Se registra un material que comienza desde principios del siglo XX hasta fines de los 90. Actualmente los integrantes del proceso somos María Belén Correa, Cecilia Estalles, Carmen Ibarra, Magalí Muñiz, Carolina Figueredo y Cecilia Saurí. Todas ellas después escriben en el libro. Escriben alguna parte de sus vidas que nos la cuentan, no sin un dolor y una cosa muy desgarradora. Muy duro. Desde el archivo ensamblamos recuerdos para hacer el retrato de las amigas que ya no están. En la disputa por la versión real de la anécdota descubrimos detalles que habíamos olvidado, pero que otra compañera guardó y que están en la órbita de nuestras estrellas. Miramos con nostalgia, alegría y dolor hacia adentro para traer entre todas el olor del perfume que las caracterizaba. Este timbre de voz, que era solo de ella, sus gestos, su cuerpo, las anécdotas más tragicómicas de calabozos y policías, ¿quién las bautizó para siempre con ese apodo que no figuraría jamás en un DNI? Es todo un poco lo que vimos también en La Veneno. En La Veneno, ¿no? por eso. Con los nombres, cuando te pones el nombre, cuando vas la primera vez montada. Ahí con Camila.
Bueno, con Camila. Con Camila, supuesto. que Con fue. Camila que empezamos. Es nuestro, porque está Camila tan es adentro, nuestra, obvio. El furor del traje para la gran fiesta de carnaval. Cuando imagínate, ahora salgo montada. Este carnaval en el pueblo salgo montada. Ahora fíjate. La nueva familia en París, Roma, Villa Madero, los días previos a su muerte, las noches por rutas, avenidas y bosques o los departamentos privados. Nuestra realidad siempre fue lucha y resistencia y un brillo intenso en los labios, rastros esenciales que se perderían sin el ejercicio de la memoria íntima, subjetiva y que entre todas devienen colectiva. Estar juntas fue la manera que encontramos de resistir a las múltiples formas de violencia ejercidas por la sociedad civil y el Estado. Mantenernos unidas es lo que hacemos para reforzar mediante la construcción de este archivo la potencia de nuestros vínculos. Este es el relato más próximo y verdadero que puede existir sobre nuestra familia porque lo construimos nosotras, las sobrevivientes. Y bueno, a partir de, digamos, hay muchas fotos divinas todas. Genial, sí. Divinas todas, muy caseras, muy de estas dos, mirá, con bota grande, con bota alta, bota plateada. Divinas, porque. Y distintas épocas, ¿no? Distintas, los 90, los 80, distintas épocas, la ropa, lo que se usaba. La verdad que es muy, muy interesante para tenerlo, para si les interesa el tema, la verdad, es parte de nuestra sobre historia. todo para, más allá que te interese o no te interese, es una parte de eso, de incorporar a la gente también, porque mucho tiempo fueron realmente y siguen siendo marginadas. Entonces. Y cuando la parte que cuentan. Es muy fuerte, no sé si empezar la mañana de esta forma y menos un viernes, pero la parte que cuentan en la época de los milicos, lo que les pasaba en la época de los milicos. Recordemos, no sé, los que somos más grandes, cuando salían a la Panamericana, que las mataban. Las mataban directamente. Las atropellaban con el auto. No. Entonces hay una realidad y una vida muy injusta y muy dura que algunas no la pueden contar. Por eso eso que cuentan del recuerdo de encontrarse con algunas que pensábamos que estaban muertas, porque de golpe tremendo se desaparecían. No había también la conexión que hay ahora para saber que. Y muchas realmente se iban del país. Acá, más allá después de los milicos, hasta en democracia se perseguía. Obvio. Porque los policías seguían teniendo. Después de los milicos eran como que, digamos, después de los milicos, la policía tomó el lugar de. Bueno, ahora nosotros vamos a decir, claro. Y siempre las han usado para abusar de ellas, y bueno, para reírse, para humillarlas. Claro, dejarlas ahí como si fuese un poste, ¿viste? Bueno, es realmente un libro para tener, porque es parte de una historia de uno, parte de una historia de la vida de algunas digamos, por más que no tengas una amiga trans, es parte de la sociedad. La sociedad, eso tenemos que ver, es parte de la sociedad y no podés no verlo o podés, viste, como todo, siempre va a haber gente que rechace, pero en todo sentido, ¿viste? Hay algunos datos que no son oficiales, obviamente, porque no hay no hay relevamiento del Estado con datos sobre las chicas trans, pero la expectativa de vida de las mujeres trans en Argentina es de 35 años. 6 de cada 10 tienen que dejar la secundaria. El 65% de las mujeres trans son expulsadas de su casa antes de los 19 años. El 65%. Las posibilidades de conseguir trabajo siendo mujer trans es 10 veces menor. O sea, tiene 10 veces menor, no es un porcentaje. De que son los putos vestidos de chicas. Sí. Hay que tener muy bien puesto todo lo que querés en la vida para poder enfrentar situaciones tan tremendas. Algo que te sentís y sos, viste, que decís, esto soy yo y tengo que enfrentarme a una vida mucho más dura que cualquier otro. Que tenemos que enfrentarla. Porque decidiste vestirte de mujer. Porque sentiste que querías que sos una mujer. Que sos una mujer. Y no un hombre. Claro. Listo. Y por seguir tu deseo, te maltratan, te rapan, te cagan a patadas, te burlan, te humillan y te matan. Sí. Perdón. Tremendo. Así que es un libro, realmente dice, corría el 76. Hablé con mi padre y mis hermanos y les conté que me sentía diferente a los demás niños. Mi hermana más chiquita fue la primera en apoyarme. Me dio fuerzas para dar el primer paso. Fue ahí cuando pude gritar mi verdadera identidad. Mi padre decidió llevarme a un médico y le contó lo que me estaba pasando. ¿Usted quiere tener un hijo feliz o infeliz?, le preguntó al médico.
Mi padre me miró por un segundo y luego volvió a hablarle al médico. Quiero que mi hijo sea feliz, contestó con seguridad. Entonces déjelo ser como se siente, porque jamás va a cambiar. Ay, qué buen médico le tocó. Por menos mal. Cuando salimos de ahí, ya de regreso a casa, mi padre me dijo estas palabras. No sos ni el primero ni el último. Sos mi hijo y te amo. Mi padre me liberó de ese peso que llevaba en silencio con apenas 12 años. Fui aceptada y querida. Lo triste de esta parte de mi historia fue que tuve que elegir entre estudiar o ser trans. Las dos cosas eran muy importantes para mí. De más está decir que decidí por mi identidad, ser lo que realmente era, una chica. No iba a ser fácil. Me esperaba un mundo nuevo. Comencé a dejarme el pelo largo y a usar algunas ropas de mis hermanas. Y poco a poco fui construyendo mi identidad. No pude seguir estudiando porque no me hubieran dejado ir vestida como una chica. Entonces comencé a trabajar en una verdulería que mi padre tenía. En el 78 se mudaron a mi barrio varias chicas trans. Yo, ingenua, creía que era sola en el mundo, ya que jamás había visto una. Yo conocí a un peluquero, pero en ese tiempo era marica. Cuando las conocí, quedé impactada. Ellas me enseñaron que no tenía que afeitarme y cuáles hormonas tomar para feminizar más mi cuerpo. Las primeras fueron Janina, Carla, Julia, Papaíto, Suspiro, Claudia, Lescano. Mi vida dio un giro de 180 grados. Era todo mágico para mí. Esto escribe Magalí Muñiz. ¡Qué maravilla! Y mire que le decía, ¿no?, la importancia de esos, del padre, de la aceptación de una familia, ¿no? Porque en general, acá viene este padre, siempre hay las madres cuando ven algo así en un hijo, no lo aceptan, viste, de entrada. Y es muy fuerte. Pero no lo aceptan por el que dirán. Por el que dirán. Por el afuera. Y sobre todo en un momento donde estás pidiendo una aceptación, estás pidiendo eso, que justo le tocó a ella, ¿no? Es decir, fue un médico, el médico le tocó un buen médico, menos que en mal. vez de llevarle le dijo, ¿quiere que sea feliz? Y sí, y terminó siendo feliz, porque... Carola Figueredo escribe esto. Nuestros cuerpos hablan por sí solos de nuestra historia. Desde que entré en mi etapa de transición, el paso por la vida fue vivir resistiendo, sintiendo por parte de la sociedad total discriminación por mi condición sexual. Con 18 años, luego de haber obtenido mi primer trabajo en una fábrica, me despidieron por mi transición, sintiendo y sufriendo discriminación. Sin embargo, pude aguantar. A mis 19 años no tuve otra opción que ejercer el trabajo sexual, al no tener otras posibilidades, llámense sociales, laborales o de educación. Evadí la persecución policial, los peligros que se echaban por la noche, y ni hablar de la transmutación de mi cuerpo, que la realizamos entre compañeras colocándonos silicona líquida. Toda nuestra vida era clandestina. No teníamos derechos civiles, sociales y a veces mucho menos acceso a la salud por temor a ir presas. Así vivíamos. Y después hablan de silicón y calabozo. Silicón y calabozo para pertenecer. Es cruel pero real. Si carecías de esto, no eras considerada travesti. No pertenecías a la manada, no podías ser parte de la logia. Claro que hablo de finales de los años 70, cuando los militares arrastraban a nuestras compañeras tras el exilio. Así fue que en tierras extrañas, suelo brasilero, conocieron la tan ansiada libertad. Nacía la oportunidad y la posibilidad de tener mágicamente el cuerpo más deseado, a semejanza de una mujer, con infartantes curvas que hasta ese tiempo solo se las daban las hormonas y a muy largo plazo. La bombadeira fue lo que los que trajeron luego, junto a otras palabras que se unieron al carrilche. Ese mágico aceite se convirtió en el pase para pertenecer. Si no tenías, no eras travesti. Eras una caricata, un loco, un gay disfrazado. Esas eran enseñanzas de mamá travesti, como los consejos de las madres a sus hijas golpeadas, admitiendo que es normal que tu marido te mate a palos. Pues nuestras madres, trans, y nosotras mismas, naturalizábamos esa violencia. Era normal pagar por cada patrullero que se te cruzaba. Era normal que te golpeen o te maten. Era normal, y era parte de ser travesti, cortarte los brazos desde las muñecas hasta el antebrazo para exigir algo. Eso era moneda corriente. La tradición continuaba. Hablar de silicón sin conocer el contexto no está bueno. Sí, el silicón te podía matar en la aplicación. De morir, morirías con un cuerpo soñado. Y si sobrevivías a la aplicación, luego de pasar las primeras 24 horas, te quedaba esperar cumplir 48 horas para saber realmente que no te habían pinchado ni venas ni órganos.
Luego era que no se corra. Y para eso nos poníamos rieles de plásticos. Rieles de elásticos, elásticos, eso. Yo lo vi en Batato. En Batato. Era un elástico así y decía, y no quedaba porque eso tenía que sostenerse, si no era un aceite que se iba por el cuerpo y era dañino, ¿viste? Que no era se terrible. encarne. Que no se manche. Hoy muchas llevamos en el cuerpo una bomba de tiempo que luego de 20 años no sabemos cuándo finalmente despertará, ni cómo lo hará. Por suerte las nuevas generaciones hoy saben qué es y de qué se trata y las consecuencias, gracias a las que lo podemos contar y en primera persona. Silicón y calabozo para pertenecer. María Belén Correa escribía esto. Que silicón y calabozo, porque aparte vivían adentro, las llevaban presas todo el tiempo. Y aparte eso de decir, eso eran, lo normal era eso, lo que tenías que hacer era eso. ¿Y no para qué se lo ponen? Claro. ¿Quién las manda? Quieren ser mujeres, se sienten mujeres, quieren ver en el espejo lo que sienten en su cabeza. No había una oportunidad de eso, de hacérselo bien, porque había una manera, hay también una manera de disfrutar con eso, que era todo un sacrificio también. Y era descubrirlo, de empezar y terminabas en la prostitución porque era parte de eso también, no había otra posibilidad. En aquellos tiempos me fui a la zona de Flores. Era mi primera vez en la zona. Estaba todo el ambiente trans. Yo tenía unos 22 años. Y ahí conocí a una chica trans, muy buena gente, que era un amor y era también muy cariñosa. Ella era la Silvana de Flores. La Tránsito, una trans de las viejas en la zona. Tenía un cuerpazo, era la que ponía siliconas. Cuando llegó el día en que me pusieran la sesión, ella estaba borracha. Cargaba las jeringas a ojo y comenzaba a pinchar una nalga mientras las iba numerando en voz alta. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12. Perdía la cuenta de las jeringas que iba poniendo. Luego, a ojo, al comparar una nalga con la otra, decía, ¡ay no! Aquí faltan 2 jeringazos más. Y lo hacía borracha, imagínate. Ella hacía su diseño, porque donde terminaba mi glúteo me dijo, ay, vos tenés la cola corta, aquí hay que alargar. Y me dio 2 pinchazos más. Y hoy, en día, me quedó algo así como una deformidad. Claro. Entonces, claro, depende de cómo lo quieras ver. Lo podés ver como algo cómico, pero al final es algo trágico, ¿no? Es trágico. Esto lo escribe Linda Esteche. Tremendo. Y después de nuevo vienen un montón de fotos, de nuevo vienen unas cosas muy... Es un librito precioso. Claro, que hay que... Precioso. ¿Viste? Está puesto todo el sentimiento de un montón de chicas, con todo el sufrimiento y todo lo que trataron de ser y de llegar, está puesto en este libro. Y la verdad que es una hermosura. Es muy, muy lindo y muy duro también. Y muy duro, porque hay si según las etapas era cada vez más duro. Toda esa parte, yo me acuerdo cuando Batato decide también ponerse las tetas, yo le decía, no lo haga. ¿Por qué le decías que no? Porque era muy arriesgado. Ese lo puso con silicón, con aceite de avión. Una jeringa gruesa así, en un lugar... sin ningún, porque tenías que irte a un lugar marginal, donde entrabas por un lugar, te metían eso, te ponían el coso, salías, todo era arriesgado. El meterse el aceite, el hacerlo. Y ya se sabía que muchas que se lo habían puesto hace muchos años atrás, habían quedado como el culo. Quedado como deformes. Bien decía ahí, deformes, que no es ninguna gracia. No es gracioso. Que no es gracioso. Es una tragedia. ¿Por qué llegabas a eso? Porque nada de eso estaba permitido para que sea algo... porque aparte ¿a dónde iba a ser un médico? No tenías una obra social. Claro. Digamos, es lo más era barato. Claro, era lo más barato. Aceite de avión. ¿Entendés? Y metían eso todo eso. Y aparte toda una sociedad no ayudando en nada. O sea, era todo, digamos, vivían, salías capaz que echadas de sus casas, en estos guetos que gracias a Dios existían estos guetos para sentirse que pertenecen familia que tenías y tribu. Una familia, que era porque después estaban todos, digamos, las fuerzas, el Estado, la seguridad, estaba en tu contra. La sociedad. Toda la sociedad, eso, la sociedad. Salir a la calle eras un bicho raro, ¿viste? Y esta parte es horrible, pero la tengo que leer. Porque de las cosas horribles también hay que aprender. Cosas buenas y las cosas malas. Estamos hablando de la época de los milicos. Siempre recuerdo cuando estuvimos en el Pozo de Banfield. Nosotras no sabíamos que se llamaba el Pozo de Banfield. Nos decían que íbamos al área metropolitana en ese momento. Y después, con el tiempo que salió todo a la luz, era el famoso Pozo de Banfield. Yo dije, ay, pero yo estuve ahí metida. Eso era un calabozo grande,
y tenía, así en una esquina, un baño grande. El primer día que nosotras llegamos, los militares nos habían llevado a San Martín y de ahí a Banfield. Nos dicen, chicos, pórtense bien que nosotros los vamos a tratar bien y no les va a faltar nada. Y después nos traen 2 colchones azules envueltos. Nosotras ya estábamos en el calabozo, en el segundo piso, y cuando nos los desenvuelve, había coágulos de sangre. Todo manchado así de sangre. El tipo se enoja y hace que se lo lleven, y nos traen otros limpios. Y ahí, bueno, nos hacían lavar los autos, en el medio estaban construyendo algo, haciendo unas edificaciones, y por el costado había un portón grande y entraban los Falcon, y nosotras los teníamos que lavar. Siempre me acuerdo de un Falcon amarillo que me tocó lavar a mí con el negro, y entonces nos hacían lavar todo, y estaba lleno de sangre ese coche, el Falcon amarillo. Después, cuando subíamos, escuchábamos que nos preguntaban, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Era un pasillo largo, los calabozos de este lado y había como rejas. Nosotras mirábamos primero para todos lados y decíamos, en el área metropolitana de Banfield. Se escuchaba una radio fuerte arriba, a la noche, y se escuchó a una chica gritar, y después llorar a un bebé. Entre todo el tumulto ese, de la radio y todo eso. Algún día voy a volver ahí. Porque en una de las paredes debe decir Julieta. Siempre escribíamos nuestros nombres, más con esa edad. Éramos todas jóvenes. En ese momento, nuestros verdugos eran los policías. Nosotras quedábamos en comisaría a merced de esa manga de delincuentes. Los militares eran autoridad, pero si te encontraban te levantaban de la calle y te llevaban a la comisaría, y los policías fueron siempre los verdugos. Antes de los militares, la policía ya era corrupta, y después más todavía. Ellos se tomaban la autoridad de desnudarte. A la noche por ahí aparecía un jefe de la provincia, aparecía de repente en la comisaría, y por ahí, ¿a quiénes sacaba? A los maricones, ¿entendés? Para reírse. Nos levantaban temprano, yo me ocupaba de la cocina, y las otras de picar ladrillos. Así como te llevaban, así te largaban. Una por ahí conseguía un espejo o una pinza en base a algunos favores, ¿viste? Y luego el aviso que había era que bueno, que te violaban también. Porque vos tenías que tener sexo a veces con los mismos policías. ¿Para qué? Para que te pasen un poco de agua caliente, un poco de pan. Porque a mí, gracias a Dios, mi familia siempre iba y me llevaba todo. Pero había chicas que no tenían quien les lleve. En ese tiempo, la familia te corría, te hacía a un lado. Eran pocas las familias y las madres que te aceptaban. No era de maldad. Fuimos criadas en otras generaciones y criadas de otra manera. Y querían criarnos de otra manera. No lo aceptaban. El que dirán, la gente. Te echaban de la casa. Y a veces una se pone a recordar todo eso y decís, ¿por qué? Yo hoy me pregunto, ¿por qué yo tuve que pasar por eso? ¿Qué hice yo de malo? En ese momento era una cosa normal, entre comillas, pensar que nosotras estábamos haciendo algo mal y merecíamos el castigo. Pero hoy, al ver todo ese abuso que hubo, viste, decís, ¿por qué? Yo podría haber estudiado, podría no haber hecho la calle, hubiera hecho miles de cosas. La Trachi escribe esto. Es tremendo. Porque aparte, realmente en una época que ahora que lo ves, y sin darse cuenta todas esas cosas que estaban ahí adentro y haciendo y limpiando esos autos de las torturas. Por eso te digo, es parte de nuestra historia. Claro. Es parte de nuestra historia. El que no la quiera ver, que no la vea. Es parte de una realidad y estas chicas vivieron de una forma escondida todo lo que era escondido, era más escondido en ellas. Claro. Sufriendo abusos. Es muy fuerte el libro, es muy fuerte, divino, sí. Es muy... nada, me parece que hay cosas que hay que hablarlas y decirlas y contarlas y leerlas y hacerlas carne. Y hacerlas carne. Tal cual. Porque es parte de una historia. La verdad que no pensé que me iba a encontrar con un libro tan fuerte y tan divino, tan amoroso, por otro lado, con las cartas, con sus fotos. Es poder entrar al mundo travesti de una época, de una determinada época, del comienzo, del comienzo,
comienzo muy difícil. Donde es realmente muy duro. Por eso digo, todas las cosas que igual se siguen luchando han avanzado en ese sentido, algo han avanzado, pero todavía no. No, pero digo, de lo que se pasó. No, sí, obviamente que está muchísimo mejor, pero bueno. Poder ver que realmente hay muchas chicas que están haciendo lo que quieren. Flor de la B trabaja mucho en unas escuelas para que las chicas trans tengan un lugar para ir a estudiar. Claro. Porque a veces no pueden por las burlas, porque están haciendo justo la transición en esa época, y entonces empiezan, por eso viste que una decía, no tuve que elegir entre estudiar o sí, yo creo que a los chicos muy jóvenes no les pasa todo esto. O ser, claro. Porque era estudiar o ser lo que vos o la identidad, claro. Tenías que elegir, y bueno, vas a elegir tu identidad siempre. Pero ojalá que no les pase a muchos y que tengan la suerte de no pasar por esto, pero creo que no pasa en determinados lugares. En los pueblos sigue pasando. Sigue pasando, eso. En el interior sigue pasando. ¿Vos pensás que en el interior, por más que ayer se haya promulgado la ley de aborto, siguen existiendo quienes te dicen, no, yo no lo voy a practicar, y dejan parir a nenas de 10 años. Hipócritas, ridículos, hijos de puta. Y con estas chicas pasa lo mismo. Seguramente si estás en un pueblito alejado de todo, sos el puto del pueblo, claro. Al que no podés acceder y tenés que hacer la transición, el cambio, y terminás haciéndotelo de las formas que después capaz que tu cuerpo se resiente y termina pagando las consecuencias. Claro, y toda esa gente que a veces es su pueblo y quiere quedarse ahí y no puede, pero no puede porque esa aceptación que no está. ¿Y quién está? El que realmente se larga y dice, yo me quedo en el pueblo igual, pero soy la loca del pueblo y te decoro la cosa, y termina entrando en una sociedad, pero de una cierta forma, porque realmente también se quiere quedar. Después cuando salís es mucho más duro. No tenés el apoyo de nadie, ¿viste? Sí, pero bueno, esas familias. Pero eso las familias de las travestis yo creo que son que nos las contó mucho Camila con la tía Encarna. El brillo de los ojos, la tía Encarna. ¿Cómo quedan esas imágenes? Claro, son imágenes divinas. La verdad que también hablan de la parte que hablan de cuando se van, porque algunos empiezan a darse cuenta que acá se van los milicos, pero sigue la represión fuerte, y entonces empiezan a ir a Brasil, a España, París, a España, claro. Empiezan a viajar por el mundo, a irse, por suerte las que tienen la suerte de irse. No, bueno, yo me acuerdo, acá había una amiga de Batato, y venía muy arriesgada siempre, pero muy, la que quería la kamikaze, que digo, bueno, yo doy, en mi vida hago esto, pero hasta donde sabía que era la muerte. Y se va a España y se engancha con gitanos. Ay, mamita. Y estafa a los gitanos. Agarrate. No. Qué genial. Final horroroso. No. La queman viva. No, Humberto. No. Horroroso. Y queda ¿Pero ahí. por qué? Pero los gitanos. Porque llevaba esa vida de decir todo para adelante, pero en la locura. Si yo me acuerdo nosotros actuando en San Telmo y de golpe venía corriendo, me están persiguiendo la policía. Entonces se la refugiaba en algún lado, pero viste a veces cuando todo lo haces a un límite tan grande que es tremendo, ¿no? Bueno, la verdad que el libro es Bueno, qué pesado. Estoy viendo una situación. Epa. Qué cara, mamita. otra cosa. Estoy viendo otras partes del libro porque acá cuenta, por ejemplo, cuando lo que pasaba en la Panamericana, que nosotros las noticias que llegaba, atropellaron una travesti ni siquiera una travesti, corrían y se las atropellaron. En la vida hay momentos que te quedan marcados para siempre como a fuego. Este es uno de ellos. A decir verdad, tengo muchos momentos lindos, pero predominan los feos. Cosas, situaciones pasadas que nos marcaron de por vida y quedaron esas heridas abiertas, pero que con el tiempo se apaciguan. Al menos eso espero me pase. Les confieso que me cuesta mucho hacerlo en este momento, recordar sin que se me llenen los ojos de lágrimas mientras hago el ejercicio para contarles. No es tan fácil, pero entiendo que es importante que se sepa. En medio de esos pasajes, como fotografías, esos malos recuerdos, pienso hoy la distancia y digo, Dios, ¿cómo pudimos soportar tanto? ¿Cuánto daño nos hicieron? Principalmente en esa época. Había llegado la democracia en el año 83.
Muchas de nosotras, por no decir todas, no sabíamos qué carajo era, qué significaba este hecho. No entendíamos nada. Y cuando preguntábamos qué significaba la democracia, por lo general nos decían libertad. Pero para nosotras comenzaba una época muy difícil, de mucha violencia policial, incluso hasta la muerte. En esas épocas, la supuesta libertad, la conocí, de supuesta libertad, perdón, la conocí a Katy la borracha. Era una de las más humildes, muy pobre. Vivía con su marido, un hombre que cirugiaba con un carro y era alcohólico. Vivían en una piecita de 3x3, de chapa de cartón, las paredes, el techo. Me acuerdo que tenían como 10 perros. Ella usaba un postizo rubio, lacio, y siempre la cargábamos porque cada vez que corría de los milicos lo perdía o se le enganchaba en algún techo o tapia que debía cruzar de rompe y raja porque parecía la camioneta de Madero. La camioneta de Madero debe ser la policía. Con el tiempo parecería que nos volvimos más duras. O nuestra necesidad hacía que corriéramos riesgos extremos. Sin dejar de estar atentas a la policía, nos subíamos a la autopista Richeri y cuando veíamos que venía la policía, nuestra única alternativa era cruzar al guardarrail del medio. Cruzábamos 8 carriles, la mano que va de Capital a Ezeiza, juntas, pero no a la par, mirando siempre de frente a los autos. Había veces que llegábamos a 3 carriles y había que retroceder de nuevo a la banquina. Esperar el momento justo entre los autos que pasaban a toda velocidad para poder cruzar, teniendo en nuestras espaldas a los policías a los tiros para amedrentarnos y que no crucemos porque ellos no lo hacían. Ese era su límite. Una de esas tantas veces que nos corrían y ya tan acostumbradas a cruzar, pasó lo que no queríamos que ocurriera. Éramos 4 corriendo para cruzar la autopista y llegar al medio. Apareció la policía a toda velocidad. No había tiempo para pensar qué hacer, si entregarse a correr o el riesgo y cruzar. Yo crucé sin dudar. En el mismo instante que llego al medio, siento un ruido fuerte a mis espaldas. Automáticamente miro hacia atrás y veo a Katy. Veo su postizo volar por el aire. En el carril de la izquierda, donde los autos van a mayor velocidad, uno la levantó por el aire. Fue el momento justo cuando la alcanzo a ver y me tapé la boca. No pude atinar ni a gritar ni a llorar porque debía seguir corriendo, ahora a la mano contraria. Mientras corría, prestando atención a los autos que se me venían de frente, sentía el ruido de otros autos que no pudieron frenar y le pasaban por encima a Katy. Llegué al otro extremo en 1 minuto. Apenas pude darme vuelta para ver qué había pasado, observé que le seguían pasando los autos por arriba. A su vez miré a la distancia a los policías que quedaron, estaban festejando. Los 4 aplaudían lo que veían. Me senté en el guardarrail, mi corazón estaba por explotar. No puedo describir qué era, dolor, angustia, impotencia, no sé. Las otras 2 compañeras quedaron en el medio de la autopista, mucho más cerca que yo, observando con más claridad toda la secuencia. Finalizando esta historia cruel, cuando estábamos entre nosotras sacando el cajón, vinieron de una revista o diario del momento a cubrir el hecho. ¿Cómo salió la nota? Como siempre, burlándose de nosotras. El título decía: murió atropellado Julio Sosa, el varón del tango travesti, acompañado de una foto del momento en que era llevado el cajón al coche fúnebre. En la nota nunca contaron cuál fue la circunstancia que llevó a Katy a cruzar la autopista sin tener en cuenta si su vida corría riesgo o no. Y esa era nuestra demosgracia. Es tremendo, lo escribió Luisa Lucía Paz, porque aparte no era solamente la policía. Los medios también se hacían eco de burlarse. Mirá un titular así de alguien que lo atropellaron. Murió atropellado Julio Sosa, el varón del tango travesti. El varón del tango travesti. Bueno, este es un libro que se los recomiendo. Sí, la verdad que después de esto... Yo sé que es un poco fuerte, lo sé. Pero bueno, lo sé, pero la vida es algo fuerte. La vida es algo fuerte, no es algo... nada, que está ahí. Bueno, entre imágenes, yo les voy a terminar de leer este final porque así, porque ya lo termino, ya lo leí todo. Después hablan, ya les digo, de algunas que se han ido al exilio
y que la pasaron mucho mejor afuera y otras no tanto. Y otras no tanto. Como cual. dijo Humberto que nos contó. Historia un poquito fuerte. Final fuerte. Si hay fuerte. Ya sabíamos que se venía ese final fuerte, pero no sabíamos que era tanto. Entre imágenes, relatos y anécdotas se filtra el mensaje más importante. No te preocupes tanto, no te hagas tanta mala sangre, no tiene sentido que te pongas tan nerviosa, vas a ver que todo va a salir bien. Viví el presente y disfruta del momento. Archivo de la Memoria Trans es más que todas las historias y la documentación reunidas en un espacio físico. Desde el 2012 nos mudamos alrededor de 6 veces. Nos movemos de acá para allá con cajas de polipropeno repletas de fotos y documentos, libros de actas, computadoras, escáneres, me las imagino. El archivo es una corriente de acción, pasión y pensamiento deslocalizada. Es afectación pura. Son mensajes todos los días, cadenas y cadenas de audio de 5 minutos, gritos, consuelo, llantos, risas y peleas. La menor de las veces también son silencios bellísimos. Trabajar en el proyecto no es solo generar contenido, es estar predispuestas a acompañarnos las 24 horas de los 7 días de la semana, de los 365 días del año, atender llamadas durante el desayuno o la cena, redactar textos, seleccionar fotos, pensar ideas un domingo. Es trabajar entre amigas. Hay otra versión detrás del mito de trabajar con amigues. No trabajes nunca con amigues, es para confusión. Nosotras consideramos que la potencialidad del archivo es porque además de tener los mismos objetivos, nos hicimos amigas. Tenemos apodos entre nosotras. Maga, además de ser la legendaria La Menora, también es la Kelly, Estalle es el pibito caprichoso, también la Molotov, la Saurí, la señora, y Belén la Correa, Carla, Cazú, Carolita, la Carola del Neuquén. Ay, me vas a acordar la Veneno cuando todos los nombres, ¿viste? Con el tiempo aprendimos a reírnos de nosotras y ya nos conocemos las mañas, los achaques, ya sabemos con qué pulga se levantó cada una. Además del entramado profesional en torno a la gestión independientemente archivística, los proyectos artístico-afectivos son charlas íntimas en la cocina de alguna, como asambleas inconscientes, pijama parties en la Isla del Tigre, delirios artivistas. Nos apoyamos en nuestros fracasos y nuestras glorias. Ganamos premios, recibimos capacitaciones, exhibimos material en Uruguay, Ecuador, Colombia, Francia, Alemania, España. Muy nerviosas, nos presentamos ante públicos inmensos en escuelas, universidades, centros de fotografía contemporánea, museos, simposios y coloquios internacionales. Por momentos la voz se nos mete para adentro. Nos cansamos de tener que contar una y otra vez el mismo cuento, pero resulta, como dijo Maga, que nunca es igual. Los escenarios y las personas cambian, el público se renueva, los oídos y las miradas son otros. A lo largo de los últimos años también nos frustramos juntas. Algunas se separaron, otras como Carolita volvieron a sus provincias natales después de ir y venir, otras tuvieron alguna que otra crisis nerviosa y ataques de pánico, perdimos a una compañera. Nos olvidamos reuniones, cancelamos viajes, nos enfermamos. Una vez comimos un huevo podrido y hasta Carla se pasó un sapo vivo por la cara. La frustración por momentos es mucho más avasallante y más dolorosa que la insatisfacción por no poder dar con el deadline de una convocatoria o una respectiva prórroga. De todos modos, siempre nos cuidamos. Y nos vamos a cuidar entre nosotras las espaldas. Otras veces a la distancia, pero sin que pasen más de 48 horas, nos mandamos mensajitos de cariño. El archivo es ternura, una trama frágil que revela lazos entre comunidades que trascienden generaciones, vínculos insubordinados y uniones de corazón por fuera del lazo sanguíneo. Hermoso libro. Qué genial. Hermoso libro, ténganlo. Lindísimo. Está buenísimo que ténganlo, hagan lo que quieran, ¿no? Sean libres de hacer lo que quieran. Pero es hermoso. Es hermoso uno de estos libros hecho con tanto dolor y con tanta pasión. La verdad, divino. Y divino el tipo de libro, me encantó hasta la forma, lo que hicieron, es lo más. Míralo. Ahí está. Precioso. Chicos, nosotros vamos a poner un poquito de música. Y este temita es para todos nosotros.